Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, oh Padre Santo, por otro día sábado, otro día en el que nos toca recordar la creación y que también nos lleva al momento de tu venida. Especialmente hoy, Señor, te vamos a pedir por aquellos que aún no han llegado, para que los hagas llegar a tiempo, y por todos aquellos que no están aquí, especialmente a Víctor, que está sufriendo en Australia momentos de dificultad en su salud. También hay otras personas, como la madre de Fanny. Todos ellos, Señor, cógelos en tus brazos y llévalos a la estabilidad, al dominio propio, a la salud espiritual y física. Te pedimos también, Señor, que hoy influyes aquí en la edificación de esta iglesia, para que estés en nuestros corazones, para que se dé y se reciba, siempre según tu voluntad. Oh mi Señor, perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre y la sangre santa y preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar la lección. La lección se titula La naturaleza misionera de Dios. Con el himno que hemos escuchado, creo que hemos visto también el concepto ese de la misión, ¿no? Esparcid la luz de Cristo, ¿no? Hay mucha gente que no conoce a Jesús tal como se presenta en la palabra de Dios, y es nuestro deber hacer todo lo posible para que esto suceda. Y lo que nos muestra la lección de esta semana es que desde el principio, desde el momento en que cae la humanidad en el Edén, ya se muestra la misión. Ya Dios comienza la misión de acercarse al hombre. Y vemos durante toda la lección cómo los intentos son desesperados desde el principio. Ya cae Adán, cae Eva, y lo primero que hace es Dios ir a buscarlos. Y nos recuerda la lección que ellos lo que hacen es esconderse, cuando tendrían que quizás, ¿no?, haberse abrazado a Él. El versículo para memorizar nos dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí se habla de Jesús. Nuestro mundo es un caos, y como humanos somos la gran razón de este caos porque somos pecadores, criaturas caídas cuya naturaleza es mala. Tenemos que matizar también que evidentemente tenemos dentro de todo ese pecado una parte heredada ya desde la caída de Adán, que ha ido pasando de generación en generación y que ha ido sumando en cada uno de los años que han ido pasando en la historia de la humanidad, hasta tener ahora una carga de pecado de cerca de 6.000 años. Y a ese pecado va sumando ¿qué? Los pecados de nuestros padres, los pecados nuestros. Por eso tenemos cada vez una lucha más fuerte contra el peso del pecado. Cada vez es más difícil. Por eso cada vez requiere de nosotros más preparación, estar más cerca de Dios, más oración, más comunión. La lección aquí nos cita unas palabras de un político británico que resulta ser Winston Churchill, aunque aquí no lo diga. Winston Churchill sabemos que es un masón de alto grado, y no voy a hacer más comentarios sobre esto. Dice aquí, citando a un político británico que ha fallecido ya, sangre, trabajo y lágrimas y sudor es lo que nos espera a partir de ahora, ¿no? Eso es, bueno, ahí lo dejo por el que quiera investigarlo y verá que realmente es de esta persona. Pero luego hablaba de la crisis. Exacto. Ha hablado de una crisis. Pero no está todo perdido.
Por el contrario, Jesucristo murió por nuestros pecados y por su muerte tenemos la promesa de salvación, de restauración, de que todo será hecho de nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Esa debe ser nuestra esperanza. Lo podemos ver muy negro, lo podemos ver muy oscuro, pero ¿cómo debemos seguir? Como estamos viendo en las conferencias de oraciones, por fe. Abrazar la bendición, abrazar la promesa y vivirla por fe, antes de sentirla, incluso. En la lección del domingo nos hace reflexionar sobre el momento justo de la creación del hombre. Dios creó un hombre y una mujer. Nos dice que repasemos Génesis 1 y 2 y nos concentremos especialmente en Génesis 1, 26 al 28. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer Génesis 1, del 26 al 28. Y vamos a extraer cosas de aquí que creo que son realmente interesantes de tener en cuenta. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos. Por lo tanto, ya vemos que hay un grupo, ¿no? Ya sabemos quiénes son, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí para mí es el versículo clave de estos tres, el que vamos a analizar hoy intensamente, porque hay un mensaje ahí intrínseco muy importante. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y sigue diciendo, varón y hembra los creó. Fijaros que aquí tenemos ya textos paralelos. Si os fijáis en la primera parte del versículo dice, a imagen de Dios lo creó, al hombre, si buscamos la significación en hebreo, pondrá Adam o Adam, que es la palabra para hombre, que es para el hombre también masculino, el nombre de Adán, pero también para representar al representante de una especie o de un género. Por lo tanto, también se está refiriendo al hombre en general, a la raza humana. Y luego tenemos un texto paralelo diciendo, varón y hembra, ¿qué? Los creó. ¿Veis que hay paralelismo? Por lo tanto, está diciendo raza humana, hombre y mujer. Está incluyéndolos en la raza humana. Por lo tanto, los creó a los dos, a uno de una manera y a otro de otra, con un matiz. Ya sabéis cuál, ahora lo estudiaremos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a analizar el Génesis 1:27, lo vamos a hacer con la ayuda de la Strong. Fijaros, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La lección nos habla del carácter de Dios. Nos dice que creó al hombre con semejanza de carácter al carácter de Dios, por lo tanto, perfecto. ¿Solo lo creó a su imagen a nivel de carácter? ¿No había algo más? Si analizamos la palabra imagen, vamos a ver que es selem, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra. Hacer sombra. Fijaros una cosa, vosotros cuando vais caminando por la calle o estáis quietos y os pega el sol por detrás, tenéis una sombra, ¿verdad? Delante, que es una imagen de vosotros. ¿Y qué se ve? Una figura de una cabeza, un brazo, unas piernas, ¿cierto? Pues yo cuando leí esto y me imaginé a Jesús, porque es el Hijo, el que creó al hombre, sí, es la palabra de Dios. Jesús, el Hijo, en su forma divina, evidentemente, crea al hombre a su imagen. ¿Os imagináis la sombra de Jesús? Y él creando a Adán, cubriendo esa sombra. Hay un formato de imagen física también ahí. ¿Por qué tenemos dos brazos, una cabeza, dos piernas? Tenemos que pensar también en eso. Yo creo que debemos profundizar en eso. ¿Qué más dice? Fantasma. Es decir, figurativamente.
Fijaros también, ilusión, parecido, de aquí, figura representativa. Figura representativa. Específicamente o especialmente ídolo. Ídolo. Y entonces ahí es cuando ya me viene a la mente toda la idolatría pagana. ¿Qué está imitando Satanás? ¿Qué quiere meter en la mente Satanás de la gente adorando ídolos? ¿O haciendo ídolos? ¿O imagen de lo que está en el cielo, que está en la tierra? ¿No está imitando lo que Dios hizo con Adán? ¿Haciendo una figura representativa de Dios? ¿Veis la imitación? ¿Cómo se ha pervertido la creación con la adoración a ídolos? Esa es la base de la adoración a ídolos. Fijaros, es impresionante. Apariencia, figura, imagen. Seguimos, porque una vez tenemos esto claro que tiene un concepto también físico, no solo espiritual. Seguimos adelante, porque dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Recordemos que al varón lo crea directamente del fango, y con la hembra ¿qué hace? Coge una costilla y de la costilla hace a la hembra, ¿cierto? Vamos a leer varón. Varón, Zacar, propiamente recordado. Propiamente recordado, es decir, macho, de hombre o animales, como siendo el sexo más digno de notarse. Varón, cabrío, hijo, hombre, macho, cabrío, masculino. Viene de Zacar, que se escribe igual y se pronuncia igual, y dice lo siguiente. Propiamente, marcar. Marcar. Como para que sea reconocido. Marcar como para que sea reconocido. Es decir, de recordar. Por implicación, mencionar también como denominativo de otra raíz. Ser varón o macho, acordar, acordarse, canciller, donde yo hiciere que esté la memoria. En Adán, donde yo hiciere que esté la memoria. Fijaros que Adán, ¿qué era respecto de Jesús? ¿Qué dice Romanos? Creo que es Romanos que lo dice. Adán era la figura. ¿De quién? Del que había de venir. ¿Cierto? Adán es la figura del que había de venir. Y la figura ahí en hebreo es sello. O sea que lo que está estampado en el sello, cuando tú sellas, eso que dibujas es lo mismo que está dibujado en el sello. Era plasmado de lo que había de venir. O sea que imaginaros, Jesús creando a Adán a imagen suya como Dios y a la vez a imagen de Él mismo cuando fuera a venir. ¿Veis? ¿Veis lo curioso del tema? O sea que cuando lo está formando, ya está en la misma creación, proveyendo a imagen de Dios y también a imagen de Él mismo encarnado. Y veréis por qué os digo esto. Porque hablaba de qué, que era un hombre marcado, ¿no? Donde yo hiciere que esté la memoria. Estaba como marcado. ¿Cómo? ¿Marcado cómo? Vamos a ver cómo. Dice, hemos leído varón y hembra, los creó. Hembra. Nekebá, hembra. Viene de Nakab. Y atentos a lo que vamos a leer ahora. Porque va a ser una puerta. Aquí se abre una puerta. Y vamos a entender cuando volvamos a leer Génesis de otra manera. Dice, perforar. Hembra viene de perforar. Literalmente
O sea, literalmente, perforar con mucha poca violencia, o figurativamente, especificar, designar, calumniar, atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, maldecir, notable, roto, señalar, traspasar. ¿Os recuerda a alguien? ¿Alguien fue traspasado? Cristo, ¿verdad? En su costado, ¿verdad? Entre las costillas, ¿verdad? ¿Cómo está marcado Adán? Porque de su costado sacaron una costilla Dios y creó Eva. Por lo tanto, es figura del que había de venir hasta en eso. ¿Cómo comprendemos la llaga de Cristo más ahora? Era figura del que había de venir. Si no tiene llaga, no es el Mesías. Si no hay llaga, no es el Mesías, no hay salvación. Y fijaros, porque esto nos lleva a pensar una cosa. ¿Qué dice más adelante? Creo que en su capítulo 2 o 3, cuando instaura el matrimonio. ¿Que se hacen qué? Una sola carne. ¿Veis a dónde voy? Por lo tanto, una sola carne. Hombre y mujer igual a humanidad. Lo hemos visto en el texto paralelo. Una sola carne, juntos, en matrimonio. ¿Cuándo se consuma el matrimonio? En el acto sexual, ¿cierto? Debería ser así. Pues, ¿dónde tenemos a Cristo con el estigma del costado? En la cruz, ¿cierto? En la cruz. Por lo tanto, varón y hembra los creó. Está diciendo que el matrimonio en una sola carne está representado en la cruz. Cristo, cuando muere en la cruz, cuando es atravesado también por la lanza, en ese momento está simbolizando también el matrimonio. El matrimonio, la unión de hombre y mujer. ¿Por qué tan importante el matrimonio? ¿Por qué? ¿Quién representa al hombre? Cristo. ¿A quién representaba Adán? Cristo, figura del que había de venir. ¿Quién representa a la mujer? La Iglesia. ¿Por qué es tan importante el matrimonio? ¿Por qué es tan importante esa unión conyugal dentro del matrimonio? Es la unión de Cristo y su Iglesia en íntima armonía. Son una sola carne. Es realmente emocionante. Porque si aún seguimos investigando y viendo más allá, vamos a ver que hay muchas connotaciones simbólicas. Luego les dice también en Génesis 3:26, creo que es, les dice a la mujer, después de pecar, tu preñez será con dolor. En el nacimiento, con dolor. ¿Cuánto dolor le supuso al Creador, a Jesús, nuestro nuevo nacimiento? Porque volvemos a nacer, ¿cierto? Espiritualmente volvemos a nacer. Porque esa sangre, ¿dónde llega? Al propiciatorio, nos lleva delante de Dios, somos nuevas criaturas. ¿Por dónde nace el hombre? Por el aparato reproductor femenino, ¿cierto? ¿No hay un sangrado mensual en la mujer también? Constante. Todo eso es recordatorio de lo que pasó. La unión de las dos personas, el hijo que nace, todo representado en la cruz y representa esa unión, el matrimonio, la nueva vida, la nueva criatura constante. Cuando dice, tu deseo será para tu marido. Ya estamos todos pensando, ya está, ya no puede pensar. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia.
Si analizamos la palabra deseo, que la tengo por aquí, no lo tengo aún preparado, la voy a encontrar. La palabra deseo quiere decir estirarse hacia, anhelo, contentamiento, deseo, correr detrás, hacia, rebosar. ¿Veis alguna connotación sexual aquí explícita? Yo veo anhelo por el esposo, rebosar por estar con él. ¿Cómo debe sentirse la iglesia por estar con Cristo? Así, ¿no? Anhelo de desear de estar con él. Hay una representación brutal en todo Génesis respecto a esto. Por eso ahora comprendo. Perdonad que los micros hoy nos están dando una paliza. Hola. ¿Sí? Bueno, hay más cosas, porque la verdad es que esto va a dar para mucho, si Dios quiere, en un tema que algún día quizás se presente. Pero me gustaría, la idea de hoy era abrir esa puerta, porque vamos a entender por qué Satanás quiere corromper las relaciones sexuales, por qué el sexo es el centro en el cual Satanás se ceba. Porque dices, en la cruz entonces, dices, mira, tenemos representación del hombre y también de la mujer. Por lo tanto, es un Cristo ambiguo, ¿verdad? Hombre y mujer no es una sola carne. ¡Hala, venga! Entonces los homosexuales, los transexuales, todos están representando a Cristo, ¿verdad? Es una perversión de la cruz. ¡De la cruz! No es una opción sexual, no, es una perversión de la representación de Cristo en la cruz. Por lo tanto, es una perversión del sacrificio. Es una imitación satánica constante. Todo el rato. ¿Lo veis? Todo el rato es una imitación. Bueno, ya lo dijiste. ¿Tienes? Ya lo dije. Eso era lo que iba Pues a comentar. Vale. Pues constantemente estamos ahí en esa, dando vueltas a eso, porque entonces también queda claro lo de el dirigente, el ministro, quién les representa, el sacerdote, quién representa a Cristo, al hombre. No es por nada más. No es que una mujer no sea capaz intelectualmente de hacer cosas, no. Hay una simbología que Dios la puso para que estuviéramos siempre recordando que la cruz, constantemente. Hombre más mujer igual a cruz. Y la cruz igual a Dios. Por lo tanto, la cruz, ¿qué es? Misericordia y justicia es igual a Dios. La ecuación no falla, estamos en el mismo sitio. Y luego podemos seguir más allá. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Madre, Hijo. ¿Quién pasa por ADN mitocondrial los genes ancestrales al Hijo? La Madre. ¿Quién dice Elena White que es la que realmente forma al Hijo? La Madre. ¿Quién consola al Hijo? Cuando un hijo se enfada o se pone nervioso, ¿a quién va a buscar? ¿Al padre? No, a la madre. ¿Por qué? ¿Quién es el espíritu consolador? Espíritu Santo. Hay una representación brutal en la familia, brutal. Por eso no se puede pervertir ese concepto. Tiene que quedar claro en todos los jóvenes que estén escuchando esto. Porque hoy es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Se está vendiendo la perversión del matrimonio. Porque es más guay, hay más libertad, ¿verdad? Pues estamos entrando en las cadenas del maligno. Luego es difícil dar marcha atrás. Sigamos. ¿Ves? Quería hacer notar esto porque la verdad es que al leer el versículo, pues todas las ideas esas vinieron. En la lección, dijimos, del domingo, nos recuerda que la diferencia clara en la creación del hombre respecto al resto de seres que fueron creados, aparte de que fue el último, o sea que todo fue creado para nosotros, para que nosotros lo disfrutáramos, ¿cierto? Aparte de eso,
resulta que los hombres y las mujeres fueron creados a imagen de Dios, cosa que no pasa con ninguna otra especie. En la lección del lunes nos habla de la libertad de elección, del libre albedrío, de cómo hay elementos creados que simplemente hacen lo que Dios dice, lo cual vimos que es una cosa que debemos aprender nosotros. ¿Recordáis? Mundo natural, mundo espiritual, estuvimos hablando de esto, que estudiando la naturaleza podíamos ver lo que realmente nos toca hacer, que es obedecer. El sol sale a su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? No se rebelan contra Dios, ¿no? Lo que Dios puso en el hombre fue la capacidad de decidir si seguir al hombre o no. Es la diferencia entre el sol y nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, ahí queda nuestro trabajo, ahí queda la lucha diaria con la tentación. Aquí habla de cómo las acciones del cuerpo y el cerebro no están determinadas completamente por leyes de causa-efecto. O sea, lo que nosotros vamos a hacer no está ya predicho, predestinado y prehecho. Tú tienes que tomar una decisión. Esa decisión tiene que pasar por un filtro. ¿Recordamos cuál es ese filtro? La ley. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, la pasamos por la ley. Y la ley está ampliamente explicada en la palabra de Dios. No solo en los 10 mandamientos, sino que está ampliada en toda la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, las decisiones que vayamos a tomar van a pasar por ese filtro y luego decidiremos, ¿la hago o no la hago? Incluso, me gustaría matizar en la lección, comentar el caso de Pablo. Pablo veía que hacía, dice, mi cuerpo hago lo que no quiero. O sea, que ya lo estaba haciendo, ya lo había hecho, y luego decía, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, que incluso, ¿qué hace Satanás? Intenta que lo hagamos sin que nos demos cuenta. Eso se llama hipnosis, se llama sugestión. Por lo tanto, aunque se nos pase alguna vez, seamos capaces de despertar. Solo podemos despertar, como hemos visto en las lecciones de oración, en constante, ¿qué? Espíritu de oración. Si hay espíritu de oración, vamos a estar capaces de ver que estamos haciendo algo que no debemos hacer. Porque si seguimos el ritmo de la marea humana, del mundo, vamos a hacer muchísimas cosas y cuando hayamos parado y venimos atrás, digo, madre, la de cosas que ya he hecho hoy. Y no me he parado, ni un segundo, a mirar a ver si realmente las tenía que hacer o no las tenía que hacer. Las he hecho. ¿Y cuándo lo notas? Cuando paras. Porque dice Dios, párate y mírame. ¿Por qué? Porque si me miras corriendo, no me vas a ver dónde estoy. Párate y mírame, búscame. Por eso que para al mediodía de orar, para aunque sea lo que es 10 minutos, 5, para. Estoy haciendo esto, paro, me voy al lavabo, donde sea, oro. Respiras hondo y ahí piensas en todo lo que has hecho, lo que vas a hacer, tal, te pones en orden y vuelves. 3 veces, en privado. Luego están todas las otras, por cada acción. O sea, todo lo que hagamos, hacerlo ¿qué? En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Todo en el nombre de Jesús. O sea, que tenemos un trabajo fuerte que hacer en todo esto. Hay una parte que nos toca y debemos ejercer bien, porque en el momento de la caída se ejerció mal. Y debemos que aprender todo esto. Fue un pequeño error, no es comerse una manzana pequeña, no, es el hecho de desobedecer el problema. ¿Alguien quiere decir algo? Porque yo estoy dando y no... La caída. Cuando habla de la caída dice, a mí me gustaría, es que es muy interesante esto también, cita, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín, sí, Génesis 3:23, del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines. ¿A dónde lo puso? Al oriente. ¿Eso qué es? El este.
¿De dónde viene Cristo? Del este. Por lo tanto, fueron echados hacia el este. Es curioso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Resulta que luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Por lo tanto, el camino que lleva al árbol de la vida, la entrada está por el este, para llegar al árbol de la vida. ¿Vale? ¿Recordáis? Cristo cuando fue crucificado, lo estuvimos estudiando la posición era mirando hacia el sur. Sur, norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Su costado izquierdo, aquí, ¿verdad? El lanzazo fue de este a oeste, ¿verdad? Dijimos que esa posición era igual que la que tenía el templo. La entrada del templo es de este a oeste, ¿verdad? ¿Entraban hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios, al árbol de la vida. La entrada es de este a oeste. O sea que todo, hasta el Edén, estaba orientado de una manera concreta, de este a oeste. La entrada en el este. Siempre. ¿Quién representaba a Cristo? También al templo, ¿verdad? Al santuario, ¿verdad? Su cuerpo representaba el santuario, por eso su entrada estaba en el este. ¿Cierto? Todo tiene sentido, todo tiene su porqué. O sea que fijaros como siempre estamos dando vueltas sobre la cruz, constantemente, constantemente. Se pone la piel de gallina. Es que El Edén fue el primer templo, porque es una simbología exacta al templo que luego instituyó Dios en Israel. Por eso ese no era el primero, ya el segundo. Ese ya era el segundo. El primer templo es el Jardín del Edén. Fue llevado al cielo, por cierto. Exacto. Tengo que hacer un tiempo muerto, porque tengo... un segundo. Estamos ahí, otra vez. Seguimos con la lección del miércoles. Dice, iniciativa divina para salvarnos. Una vez pasa todo eso, una vez hay la caída, ¿qué tenemos? Ya directamente Dios va a buscar a sus hijos, los va a buscar. ¿Y qué es lo primero que piensan ellos? ¿Qué viene a hacer? ¿Me viene a machacar? ¿Me viene a pegar una paliza o algo? ¿No? La Biblia muestra que después de la caída de nuestros primeros padres, Dios salió a buscarlos y no al revés. ¿Qué pasa cuando caemos? ¿Tendemos a ir a Dios? Eso tendría que ser. Tendría que ser eso. No decir, no voy a Dios porque lo he hecho tan mal que no me va ni a mirar a la cara. Me voy a esconderme con la hoja de parra ahí detrás de él. ¿No? ¿Hemos aprendido algo de lo que pasó en el Edén o no? El hombre y la mujer trataron de esconderse de la presencia de Dios. ¡Qué metáfora poderosa para la raza humana caída! Ella huye de aquel que vino a buscarla. El único que podía salvarla. Huimos del único que puede salvarnos. Este es el trabajo que ha hecho Satanás en las mentes humanas. Eres tan pecador que Dios ya no te quiere. Sí. No le busques, no acudas a Él porque no te va a oír. Y nos ha convencido, ya desde Adán, ya entró esa percepción en su mente.
Por eso se escondieron. Y nosotros cuando caemos, no soy digno para ir ante el Señor. Me escondo, me voy. Y bueno, a veces uno ha visto casos, ¿no?, de personas que han hecho una caída, o sea, el adulterio, o sea, cualquier otra cosa, y se han visto tan deficientes que han marchado de la iglesia. Han dejado los caminos del Señor, porque se creen que Dios ya no los va a perdonar. Ha sido tan grande mi pecado. Y eso es lo que Satanás pretende que creamos, que ya no hay solución para nosotros. Pero en cambio Jesús está ahí siempre, con los brazos abiertos, dispuestos a abrazarnos nuevamente. Y eso es lo que tenemos que convencernos, porque la Biblia está llena de estas promesas, que Dios, a pesar del pecado, quiere perdonarnos y quiere limpiarnos. Ahora, tenemos que dar el paso de dejarnos hacer esa operación en nosotros, pedir ese perdón, ese arrepentimiento. Bueno, también estamos viendo que Dios, desde el primer momento en el que el hombre cae, Él ya hace de pastor. O sea, es el que va a buscar la única o las dos únicas ovejas que se pierden del rebaño, porque o sea, ya sabemos que hay otros mundos, hay otros planetas, y que la raza humana fue la única que se perdió de ese rebaño. Que, por cierto, fueron los dos primeros también, ¿no? Y Él ya hace de pastor. Yo creo que es la primera vez que tiene que hacer de pastor, seguramente, que con nosotros, porque el pecado no existía, ¿no? Bueno, ya lo haría con Satanás en su momento, pero Satanás como que también se fue apartando, ¿no? Y al final se cerró totalmente. Bueno, de hecho, un pastor lleva las ovejas que obedecen. Exacto, que obedecen. Todas las ovejas Claro. que están en los otros mundos obedecen, por lo Claro. tanto sí que hace, en realidad sí que O hace sea, de pastor. en realidad sí. también estaba haciendo de pastor. Hay la parábola Desde del buen pastor, ¿eh? del buen pastor, exacto. La parábola del pastor que, bueno, que con micro no me oirán, ¿no? No, dilo. Luego diré yo otra cosa. Hay la parábola del pastor que dice que pierde una oveja. Y dice que deja las 99 en el redil y va a buscar a esa oveja por valles, por pedregales, por donde sea, hasta que la encuentra, la pone sobre sí y la lleva al corral. Bueno, esto es lo que hizo ya Jesús, Dios, con Adán y Eva. Se habían descarriado y viene a buscarlos. Y les da esa promesa excelente de Génesis 3:15. Es decir, que esa parábola no era para ese momento, sino que ya tenía 4.000 años de experiencia esa parábola. ¿Eh? Desde el principio, sí. Desde el principio. Sigue. Bueno, y... Ostras, ahora se me ha ido la cabeza. No. Eso. Lo que, referente a lo que decía Josep, que Satanás se ha encargado de meternos cosas, ¿no? ¿Por qué? O sea, nosotros piensa que somos un vaso, ¿no? O lo llenamos de agua, que sería Cristo, o lo llenamos de vino y furor, que sería Satanás. Si nosotros vamos poniendo un poco de mezcla y se va ensuciando, o sea, tenemos cosas de Dios y cosas del demonio, y Él nos hace dudar porque escuchamos cosas de Él. Si nosotros ese agua turbia la vamos limpiando con agua cristalina, al final el agua esa se vuelve cristalina, el agua que hay en ese vaso. Nosotros somos un vaso, somos una vasija, ¿no? Entonces, si ese agua se va limpiando, cada vez lo ves más claro también. Y cada vez la duda se te va, porque desaparece lo del vino, ¿no? Desaparece la suciedad, ¿no? Pues claro, a la que nosotros, como inocentes, ¿no? Como lo mismo que le pasó a Eva, se ensucia ese agua y empezamos a escuchar cosas del demonio. Nos entra el miedo, no entra la duda, no sé qué, ¿no? Pero ya vemos que en otros ejemplos, que Cristo ha continuado derramando de su agua, que ha purificado a otras personas, que las ha perdonado. Que nosotros tenemos que detectar eso dentro de nuestra cabeza. De pensamientos, de voces o de lo que quieras, porque te puede llegar a través de 1001 formas el demonio a tu vida, pero que nosotros tenemos que enfocar nuestra vida a la fuente de agua viva, que es Cristo, ¿no? Entonces nuestro vaso se va purificando, nos volvemos cristalinos, ¿no? Pues eso es lo que las personas, incluso personas con enfermedades mentales, que al igual han tenido un shock o así, y yo he escuchado que hay gente que escucha voces, que no sé qué,
que si se ponen debajo del chorro de Cristo los va a sanar, porque es que es otra promesa también, que no solo pecadores, sino personas que han tenido trastornos o experiencias negativas en la vida, que es que Cristo es el buen médico, o sea, es que no hay nada que Él no pueda curar, ¿no? Si Él vino y venció el pecado, no dijo venció un pecado, venció el pecado. El pecado es todo, ¿no? O sea, lo único que hay que hacer es seguir y enfocarse debajo del chorro de agua viva que es Cristo, ¿no? Sí, no, es una metáfora realmente guapa. Se entiende perfectamente. Yo también quería comentar algo acerca del versículo que está el primero en la caída, Génesis 6, 3, 6, 7. Me pareció interesante cuando dice que cuando ambos habían pecado, ambos se vieron desnudos y sabían que estaban desnudos, que al principio no lo sabían, pues que cosieron hojas de higuera. ¿Qué implicó esto? Bueno, son dos metáforas que veo. Primero implicó que tuvieron que arrancar las hojas de la higuera. Bueno, y aparte de que habría que... Caídas, que o tal vez estaban caídas, no sé. Porque Elena White dice que sí, Adán lloraba, ¿no? A eso me refiero, ¿no? que fue bueno, no sé si fue el primer ser vivo, porque las plantas son seres vivos también, en sufrir las consecuencias del pecado. Entonces ellos hicieron delantales, dice, de hojas de la higuera y precisamente la higuera, estuvimos hablando también de las implicaciones de lo que tiene la higuera. Y otra cosa, que una simbología en esto, ellos agarraron hojas de higuera, cosas que no son perdurables y que con el tiempo pues eso que habían hecho se secó y se iba a caer y iban a quedar otra vez desnudos. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Pues les cosió pieles duraderas, cosas que hubo que sacrificar a ese cordero, que fue simbología también del cordero, y que cosas que sí iban a durar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos cuando pecamos? Tratamos de poner esos paños ahí de hojas de higuera que con nuestras excusas, buscando nosotros solucionar el problema, el pecado, lo que hemos hecho, pero sabemos que vamos haciendo y nunca vamos a tener solución. Entonces viene Cristo y nos ofrece las pieles, nos ofrece la solución, que es Cristo Jesús muriendo en la cruz. Entonces hay una simbología muy bonita en esos versículos. Genial. Pues seguimos leyendo el miércoles. Adán y Eva lo hicieron en el Edén, y a menos que no nos entreguemos al llamado del Espíritu Santo, seguiremos haciéndolo hoy lo mismo, que decíamos, huir de Dios, ¿no? Gracias a Dios, Él no echó a un lado a nuestros primeros padres, ni tampoco nos echa a un lado a nosotros, desde el momento en que Dios llamó a Adán y a Eva en el Edén, diciendo, ¿dónde estás tú? Sigue llamando. En realidad es el primer misionero. El espíritu misionero ya lo ejerció Dios en el primer día. Después de la caída ya a llamarles. Es que esta pregunta, este llamado, ¿dónde estás tú? Esto tiene repercusión durante los 6.000 años, ¿eh? Sí. Porque esto es un llamado a cada ser humano de este mundo. ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estabas cuando Dios te llamó? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo cuando el Señor me llamó? En un gimnasio. Pero el Señor dice, ¿dónde? Ha habido personas que han estado en situaciones tan problemáticas, etcétera. Problemáticas todos, porque estábamos en las tinieblas, estábamos sin Cristo, ¿no? Pero bueno, unos tal vez más, otros menos. Pero la pregunta persiste, ¿dónde estás tú? Es que tiene una connotación física, sí. Claro. ¿Dónde te escondes? Porque es igual, Claro. Yo estoy donde tú te escondas, yo estoy, te veo. Y otra es, ¿dónde Claro. estás a nivel espiritual? ¿Dónde estás? Claro. ¿A quién crees? Aquí está. ¿Por qué camino estás andando? Sí. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es de tu vida? Exacto, hay que parar. Claro. Hace rato que hay que parar y hay que pensar, porque si no, no vamos a ver nada. Por eso el llamado de parate en el camino, ¿no? Y mirad. Sí. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es? Y tomarlo. Paraos Sí. y pensad, meditad. Creo que la palabra implica, creo que lo busqué una vez, que es parar y como girar la cabeza.
¿Sabes? Como girar tu mirada hacia Dios, ¿no? Sí, 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 sí. Pues ahí está, dice, conflicto camino a Cristo. En el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero de una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Como que hay aire, que hay gracia. O sea, que hay algo que es la gracia que rodea al globo. Es que fijaros cómo Satanás vende una idea paralela. Es que veis otra vez, imitaciones constantes. ¿Qué les dice a los que hacen Reiki, yoga, otro tipo de... Invocar la energía del universo, que está ahí pululando, que nos rodea. No estáis llamando a la gracia de Dios, no. Es impresionante. Todos los que escojan respirar esa atmósfera vivificante, vivirán. Y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Los que escojan. Escojan la gracia, que es un regalo, por gracia. Por supuesto, la mayor revelación de la actividad misionera de Dios se puede ver en la encarnación y ministerio de Jesús. Aunque Jesús vino a esta tierra para hacer muchas cosas, destruir a Satanás, revelar el carácter del Padre, demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas, mostrar que la ley de Dios puede guardarse. La razón crucial era morir en la cruz, en lugar de la humanidad, a fin de salvarnos de la muerte eterna, el resultado final del pecado. Al final era eso, era sustituir Él por nosotros. Por eso se dice que Cristo murió la muerte segunda, que es la muerte del lago de fuego. La última, exacto, sí. La que ya no volverás, ya no hay más oportunidad, ya no de la volverás. cual solo Él podía resucitar. Exacto, y Él muere esa muerte para que nosotros no la padezcamos. Sí, siempre y cuando, como decía aquí, escojamos bien. Sí, sí. Fijaros que al final se reduce a una elección. Claro. Por supuesto, la mayor revelación de la actividad misionera de Dios se puede ver en... Bueno, eso lo he leído ya y no sé por qué lo vuelvo a leer. Perdonad. Dice, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de la muerte de Jesús? Y nos enseña tres textos, Juan 3, 14, 15, Isaías 53, 4 al 6 y Corintios 5, 21. ¿Veis que en resumen nos está diciendo, para que no perezca, y por sus llagas fuimos curados? O sea, esa es la misión de Jesús. Recuperarnos. ¿Recuperarnos cómo? En el origen, en Génesis. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y aquí al final nos resume el último, porque a mí es la verdad es que el que más me gustó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. A su propio Hijo. ¿Hasta el punto de qué? Retira su mirada de Él. Hasta el punto de que Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese punto. Eso fue necesario a fin de que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. ¿Somos justicia de Dios? Sí, en Él. No por nosotros mismos. En Él. Es muy importante en. Es muy importante porque eso nos hace dentro de, pegados a lo que Él sufre, lo que Él recibe, lo que Él hace, ahí también nosotros. No son méritos propios. Ese concepto de en Cristo debemos trabajarlo, porque si lo tenemos interiorizado, todo lo que hagamos, recordad aquella oración que Elena White nos recomienda, ¿no? Tómame como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. Y luego dice que toda obra sea hecha en Cristo. Todo lo que yo haga, en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que como si fuera Cristo y lo hiciera Él. ¿Cómo lo haría? Bien seguro.
Por lo tanto, llamémosle constantemente en todas nuestras acciones. Lección del jueves, interesante, la luz y la sal. Qué metáforas más bonitas, la verdad. La luz y la sal. Vamos a leer Mateo 5, 13 y 14. El que lo tenga primero, que lo lea. A ver. Mateo 5, 13 y 14. Yo mismo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve como insípida, y en mi Biblia dice, así ocurría con la sal poco refinada de aquellos tiempos. La sal poco refinada. Pero porque estaba poco refinada. No era pura. Era una sal con impurezas. Insípida. No era pura. Cuando más impurezas tiene la sal, menos gusto tiene también. No se nota tanto. O sea, fijaros qué paralelismo, qué parábola tan impresionante, qué metáfora tan preciosa para entender, porque lo entiendes rápidamente. Si la sal no es pura, no da sabor. ¿Y no es pura por qué? Porque tiene impurezas. Por lo tanto, si tenemos impurezas, no vamos a dar el gusto. No vamos a explicar a alguien algo y le va a llenar, le va a notar ese gusto especial. Porque la sal que nosotros tenemos es insípida. Es impresionante, ¿no? Y eso lo hace la verdad presente. La verdad presente sala. Hace que la gente note un gusto diferente en las palabras que tú dices y reacciona. Fijaros, con el gusto. ¿Con qué será salada si se vuelve insípida? No sirve para nada, sino para ser echada donde fuera, hollada por los hombres. Fuera. Es un mensaje que tenemos que... Dice, la luz del mundo. Vosotros sois, el 14, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y aquí la lección nos muestra como ese concepto de la sal, como más de mezcla, como de que cuando hablas con alguien, eso, la sal entra dentro de él, se mezcla con todo su ser, y eso va como dando sabor a su vida, a todo su interior. O sea, que es más para el interior de la persona. En cambio, la luz se emite, ¿no? Es para que te vean también de lejos, ¿cierto? O sea, que llamas a la gente a que venga. Y luego las salas. Esto me recuerda lo que nos dijo Hassan acerca del arca de Noé. ¿Te acuerdas? Que dice que había unas luces. Sí, a las sí, noches. sí. ¡Hola! Sí. Y que cuando se declaró oficialmente como arca de Noé, desaparecieron. Desaparecieron. Wow. Unas luces Impresionante. como de neón que cambiaban de color. Cuando oficialmente se decretó Sí. que era arca de Noé, desaparecieron. Es que es el carácter de Dios. Se Ese es acabó el carácter de llamado, Dios. se acabó el llamado. ¿Y dónde? Encima de una montaña. Para que la viera la gente. Sí, no, genial, porque además él explicó que los americanos hicieron la foto de 1968 porque ellos dieron la voz al ejército de que había esas luces. Y luego vinieron los americanos y hicieron la foto. O sea, que Dios hizo que se hiciera la foto para que Ron fuera allí. Y cuando se fue allí, se apagaron las luces. Ya ha venido, ahora salar. Y Ron, venga a salar, y venga a salar. Y la gente, no quiero sal. Ya me gusta así, de insípido, todo. Pues no, nos acostumbramos a todo y no puede ser. Hay que abrir el gusto a la verdad presente, no a todo. ¿Qué lección, no, hoy? Uf, guapa, ¿no? Sí. Es que es impresionante. Empieza fuerte. Sí, tú. Empieza fuerte el semestre. Y el viernes 3 de julio nos dice: por su vida y su muerte Jesús preparó el camino para la salvación de toda la raza humana. Hizo provisión para todos.
La iglesia de Cristo en la tierra, y esto es de Testimonios para la iglesia de Cristo en la tierra se organizó con propósitos misioneros. Y el Señor desea verla en su totalidad, concibiendo maneras y medios para llevar el mensaje de verdad a los encumbrados y a los humildes, a los ricos y a los pobres. Todos. Nos quiere ver a todos haciendo ese trabajo. A todos. Cada uno tiene una misión especial. Recordad esas palabras. Cada ser humano tiene una misión especial. Cada uno. No vale, no, yo es que no sé mucho. Y yo no... Ya lo hará el otro, yo ya iré viendo a ver qué pasa y tal. Yo no sé tanto, no puedo hacerlo, ¿no? El ejemplo más básico de evangelización bíblica. Ven y ve. Ven y ve. 3 palabras, curiosamente, ¿eh? No sé en hebreo cuántas son. Ven y ve. Y ve. Claro, dijo, ven y ve lo que hace Jesús. Mira lo que hace Natanael. Hace milagros, es el Cristo, ven y ve. Aquel sabía a los 4.000 años, sabía a los 6.000, no sabía mucho más. Ven y ve. No, ya. Pero en ese momento era la verdad presente. Nos está diciendo ella que Satanás también hace milagros. Y es cierto. Pero en ese momento la verdad presente era esa. Era Cristo como Salvador, el Mesías. Es que Felipe le pregunta a Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Sí. Y Natanael le dice, ven y ve a ver si puede salir o no. Pero yo he visto algo que ha salido muy bueno de ahí. Ven y ve. O sea, ¿qué conocimiento tenía? Pues ese, lo que había visto. O sea que todos tenemos suficiente conocimiento para evangelizar, para predicar. Todos. Y si no lo tenemos, podemos decir, oye, mira la conferencia número tal, y te convencerás, ¿no? Sí, ven y ve. Es que es ven y ve. Claro. Es ven y ve, mira, ve. Toma y ve. Sí. Toma y ve. A ver qué opinas tú, ¿no? Y luego, por ejemplo, Pablo se hacía romano con los romanos, griegos con los griegos, ¿no? Y nosotros quizás tenemos más afinidad con un tipo de persona, ¿no? Pues entonces podemos aprovechar esa afinidad con ese colectivo quizás, ¿no? Para poner la semilla, porque luego Dios dará el crecimiento, ¿no? Sí, Señor. Pero yo, por ejemplo, yo soy aficionado a los caballos y yo lo tengo más que comprobado, que si tú vas en continua oración, los caballos te enseñoreas de ellos, de los animales, ¿no? Como dice Cristo. Dice, varón y hembra los crearéis, se enseñorearán de todos los animales. Pero es que si no es bajo el Espíritu de Cristo, ellos se enseñorean de ti. Porque ¿cuántos vídeos veis que los animales hacen lo que quieren con las personas? Y si tú eres una persona que estás más cerca de Dios, que estás en continua oración, los animales obedecen muchísimo más. Es que es así. Es así. Y le puedes preguntar a cualquier país que no te dirá, es que todos los animales tienen un carácter. Todos tienen caracteres diferentes también. Por eso que, de alguna manera, ellos también fueron creados de mano de Dios. Y ellos yo creo que lo notan, que lo saben y que no se ponen tan cabezones como nosotros, yo creo. Decimos que los animales son cabezones. No, el cabezón es el hombre. ¿Sabes? Somos los más tozudos, yo creo. Bueno, toda la naturaleza clama, ¿no? A Dios. No todos son llamados a un ministerio personal en el extranjero. Pero todos pueden hacer algo mediante ¿qué? Sus oraciones y ofrendas para ayudar a la obra misionera. No todo el mundo puede estar en el extranjero. No todo el mundo tiene los dones de estar en un sitio lejos hablando y hablando a la gente. No todo el mundo tiene ese don. Hay gente que con el don de la oración hace más que muchos que están por ahí de misión. Hay muchos dones. Todos al menos tenemos uno, prometido, ¿eh? Hay que dirigirlo a Dios. Es lo único que nos pide. Pues no sé si quieres hacer un comentario más, porque tenemos un testimonio que creo que ya hasta va a salir aquí a hablar y a explicarlo, ¿no? Luego hacemos la oración, ¿eh?
¿Ni conmigo tampoco? ¿Sí? Hacia arriba. Ahí, a tope. Bueno, yo quería, bueno, cuando di el testimonio del sábado, que di hace... Cambiamos de micro porque este micro Coge. No va. No ve muy bien. ella tiene voz baja y no hace más. Tienes una voz pequeñita. Vamos a ver con esto. Ponlo cerquita. Vale. ¿Sí? Sí, Ahora sí, ¿no? Vale. Toma. Bueno, cuando di el testimonio del sábado, Hacer algún comentario. me puse muy nerviosa y luego me escuché por internet, me escuché y bueno, a raíz de ahí dije varias cosas que no eran correctas, ¿vale? Entonces, un par de cosas o tres que dije, ¿vale? La primera que dije fue que para que la gente entendiera que yo trabajaba para mis hermanos y que eran capaces de despedirme, dije que hace tiempo me habían despedido por una tontería, ¿vale? Entonces, eso no es así. O sea, la gota que colmó el vaso fue una tontería, pero el motivo no fue una tontería, ¿vale? Lo que pasa es que no me descubrieron nunca, ¿vale? No me descubrieron nunca porque Dios me protegía. Luego os contaré una cosa que me pasó que está muy clara. Me veía tan petarda o ignorante o perdida o mal asesorada también que me protegía, le debía dar pena o algo. Pero nunca me vieron. Entonces, pero la sospecha era grande. Lo que yo estaba haciendo allí, y la gota que colmó el vaso, es porque, o sea, a ver, lo que yo hacía era robar, ¿vale? Yo estaba robando en mi trabajo, ¿vale? Entonces, mi hermano sospechaba, ¿vale? Pero nunca me vio. O porque nunca me enganchaba o por lo que fuera, él se cansaba, entonces el detonante, que fue la gota que colmó el vaso, aprovechó una tontería para echarme. Aunque él no tenía la certeza, él sabía, ¿sabes? Y no se equivocaba, ¿vale? Yo empecé a robar en el trabajo porque yo no me asesoré a nadie, yo por mí misma empecé a robar. Tenía 3 hijos pequeños, era la época que no existía el euro, existía la peseta. Y tenía 3 hijos pequeños, no tengo excusa, no me estoy excusando, pero os digo el motivo, fue este. Y no llegaba a fin de mes, mi marido ganaba poco dinero y no llegaba. Y si me faltaba algo, lo cogía de ahí, ¿vale? En mi cabeza, yo pensaba que era el dinero de mi familia, de mi padre, un negocio familiar, y me excusaba ahí. Entonces yo en aquella época estaba casada con un brasileño, que es el padre de mis hijos, y en Brasil hacen religión, la religión más común allí es la espírita, ¿vale? Entonces, ¿qué consiste esta religión? Consiste en, mi marido baja espíritus dentro de su cuerpo, los espíritus utilizan el cuerpo de las personas para, según ellos dicen, que ganan luz, ¿vale? Entonces, a medida que ellos bajan y ayudan a las personas, ellos cogen luz, van cogiendo luz y van haciendo el bien a la gente, ¿no? Yo he visto cómo a través de mi marido un espíritu curaba a un chico sordo, ¿vale? No del todo, pero con sonotone ya oía, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no creía en Dios, para nada. Si yo nunca, para mí Dios no existía, ¿no? Pero ellos me decían que existía, pero no sé, yo no me lo acababa nunca, no sé, no estaba muy perdida ahí, yo no esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al empezar a hacer esto, les pregunté a ellos y les dije, he empezado a hacer esto en mi trabajo, ¿hago bien o hago mal? ¿No? Estoy haciendo porque no estoy tranquila, había algo que me decía que no hacía bien, ¿no? Entonces, ellos me dijeron, sí, haces muy bien. Haces muy bien porque tu padre dejó en el testamento
sois 4 hermanos, y dejó en el testamento dicho, esto es cierto, que la farmacia sería para los hijos que estudiaran farmacia. Los otros no tenían nada que ver con lo que es la farmacia. Entonces somos 4 hermanos, 2 han estudiado farmacia y 2 no. Yo soy una de las que no, ¿vale? Y esto es muy injusto, me decían ellos, porque es un negocio familiar y ahí todos de esto. Entonces Dios te permite coger dinero de ahí. O sea, el mandamiento no robarás, que creo que es el 8º, hay un paréntesis que dice África sí. África. Entonces, ellos me decían eso, no pasa nada, puedes coger, ¿no? Yo, bueno, encantada de la vida, no llego a fin de mes y encima lo hago bien, aplausos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cada vez cogía más, ¿no? Ya no era para fin de mes, como lo hacía también, para los zapatos de los niños, para tal, para cual, ¿qué Era pasa? para fin de año. Que se engordaba el saco y ellos empezaron a sospechar, claro. Entonces, es como todo lo que haces mal, robar, las drogas, a la que empiezas te induce, te absorbe cada vez más. Lo malo es eso el que tiene, ¿no? Entonces, que mi hermano habló con mi otro hermano y dijo, sospecho de África, que África coge dinero, ¿no? Vigilámosla, ¿no? No habían cámaras ni nada en la farmacia. Entonces, ya os he dicho que es cuando había la peseta y os voy a explicar una cosa para que veáis que si ese día no me cogieron, no me iban a coger, porque Dios estaba conmigo, me ayudaba, le daba pena o algo, porque asesorada por unos demonios y perdida, no creía en él y todo, pues imaginaros, ¿no? Entonces, yo tenía la bata con 2 bolsillos, en el bolsillo izquierdo me ponía el dinero, en el bolsillo derecho me ponía un papel rojo, que es una copia de una receta, que iba contando, yo apuntaba una suma, todo lo que cogía, y luego hacía una pirula en el ordenador para que cuadrara la caja, ¿vale? Entonces, mi hermano, el Augusto, un día vio como yo ponía un papel en mi bolsillo derecho, y como era rojo, pensó que era un billete de 2000 pesetas, ¿no? Entonces se acercó a mí y me dice, África, ¿qué has puesto en el bolsillo? Yo ya me vi perdida porque en el otro estaba la prueba del delito, que estaba el dinero, en el bolsillo izquierdo. Y dice, ¿qué has puesto en el de esto? Entonces yo, temblando, saqué el papel rojo, ¿no? Y me dice, ah, vale. Dice, es que perdona. Encima me pide perdón. Dice, perdona, pero creía que era un billete de 2000 pesetas. Es que ¿sabes qué pasa? Que Benjamín cree que robas. Y yo ya ahí dije, uff. Dice, cree que robas y te estamos vigilando. Entonces, perdona, pero yo no lo creo y yo bueno, mentí, claro. No. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo no creía en Dios ni nada, pero yo pensé, bueno, me pidió perdón y se fue. Y yo pensé, este tío es tonto. Digo, porque si me estás sospechando de mí, tengo 2 bolsillos, ¿no? El derecho y el izquierdo. Yo me vi descubierta. Yo pensaba que lo segundo que me iba a decir es, a ver en el izquierdo, que llevas, ¿no? Eso es lo normal. Pues se fue, me pidió perdón. Confiaba en ti. No sé. Algo. Yo no lo sé, qué pasó muy raro ahí, ¿no? Y vaya, no me descubrió, ¿vale? Yo tenía el dinerito aquí, me lo llevé a mi casa y todo, ¿no? Entonces, los espíritus, les conté, ¿no? Y ellos me dijeron, y no te van a ver, nosotros nos encargamos de que te protegemos, estás bien protegida, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces, también me decían que mis hermanos se comportaban mal porque no me trataban como a una hermana en el trabajo, me trataban como una empleada. Entonces, claro, eso no lo hacían correctamente
y que también no me dejaban participar del dinero y eso tampoco era correcto y que Dios no lo aprobaba, ¿vale? Entonces, eso no es cierto, porque mi hermano lo único que quería es que yo tuviera una actitud profesional. Por eso, precisamente, no me trataba como una hermana en el trabajo, separaba una cosa de la otra para que yo fuera profesional y no hiciera también estas cosas, ¿no? Entonces yo, con la comida de coco que llevaba y todo, empecé también a coger un poco de manía a mis hermanos y cosas así. En el trabajo no me llevaba bien con ellos. Yo, entre unas cosas y otras, que mi hermano sospechaba de que yo robaba y veía que yo tenía una actitud mala y todo esto, decidió despedirme, ¿no? Entonces, por una tontería, que es lo que dije yo ahí, me despidió, ¿vale? Pero no fue una tontería, fue por esto. Entonces, otra cosa también que dije en el testimonio del sábado, este que di, es que mi hermano siempre había, nunca, cuando le agradecí que se mojara por mí por el sábado, le dije pues que nunca se había mojado por mí y que lo había hecho por primera vez con una cosa que no comprendía, que era el sábado, y que se lo agradecía mucho y que nunca nos habíamos llevado muy bien, ¿no? Pero yo también me refería al trabajo. Nunca se había mojado por mí en el trabajo. Y nunca nos habíamos llevado bien en el trabajo, gracias a estos espíritus que me comían el coco y me hacían cogerle manía a él. Entonces yo, la actitud incorrecta la tenía yo, ¿sabes? La prueba de que también mi hermano sí se ha mojado conmigo fuera del trabajo es que 2 o 3 años después de yo ser despedida, me readmitió. Aún sospechaba de que yo robaba en esa época y me readmitió, ¿vale? O sea que él dentro del trabajo es una cosa y fuera es otra, ¿no? Que lo hace muy bien porque es así. Y bueno, yo quería explicar esto porque, bueno, creo que es bueno que la gente sepa. Es de justicia, sí. Que a veces, o sea, cómo actúan estos entes, ¿no? Que trabajan para Satanás, que te embaucan, te engañan, ¿no? Y al final, cosas que estás pecando y estás pensando que estás haciendo una cosa justa y buena, ¿no? Y es eso, Pues es mi genial. testimonio. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No, se nota la sinceridad y se nota... Eso nos ha pasado a todos, de una forma o de otra. Bueno, en tu caso tú sabías que eran los demonios, pero en otros casos son los demonios sin manifestarse que te hacen hacer... Bueno, pero había algo que tú veías que te decía cosas, ¿no? Que ellos me decían que hablaban directamente con Dios. Ya. Entonces... Un poco la vida mundana, normalmente lo que pasa... Pero claro, estamos en un mundo que hasta que no conocen la verdad, todo es muy confuso, ¿no? La justicia, si no conocemos la justicia de Dios, nos aferramos a la nuestra, a la que nos parece que es guay. Y eso hace que muchos sindicatos triunfen y hace que mucha gente se meta en la calle a protestar y guau, guau. Yo no digo que no sea lícito, no lo sé, pero lo que está claro es que nos dejamos llevar por toda una serie de cosas que creemos que son justas, pero que no las hemos puesto en la balanza adecuada para ver si son justas o no. No, pero yo sabía que no hacía bien, que yo no estaba tranquila, si no, no les habría preguntado a ellos. Sí, pero te excusabas. Tú tenías Claro. un salario, Te buscabas una tenías un excusa. salario, ellos te pagaban por tu trabajo, bien Sí, o mal. Pero exactamente. Tú querías escuchar, ellos sabían lo que tú querías escuchar, que es que lo hacías Exactamente, ellos bien. querían que yo siguiera haciendo eso. Y entonces me decían eso, pues que no eran justos conmigo, porque Ya. que como... Pero yo empecé a hacerlo porque en mi cabeza me vino eso a la mente. Pensé, quizás yo tengo otra excusa, Sí, ¿sabes? sí. Entonces les consulté y ellos Sí. me seguían alimentando mi Sí, excusa sí, que yo sí. me había dado Sí, sí, inicialmente, sí. porque ellos sabían que yo te pensaba habías eso. autoengañado. Exacto, yo me autoengañaba y ellos seguían aprovechando mi pensamiento, agrandeciendo ese pensamiento en mí, ¿no?
Es la de base que de la yo- autoayuda, el autoengaño. Sí, Está muy bien. entonces te van engañando Ujú. y te van metiendo en la red ahí, ¿sabes? Pues muchas gracias, África. Porque seguro que hay mucha gente que le va a ayudar mucho. Todos los testimonios ayudan muchísimo, todos. Pues vamos a orar para finalizar la escuela sabática. No sé si tú, Josep, ¿quieres hacer la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, gracias porque un sábado más has permitido que podamos estar aquí en comunión contigo. Aunque hoy tal vez somos pocos, deseamos que en otros momentos pues más hermanos puedan estar aquí con nosotros. Te agradecemos también por el estudio interesante que hemos tenido de la escuela sabática, por este testimonio que África nos ha contado. Y Señor, te rogamos que tú estés con cada uno de nosotros, que esa pregunta que se ha formulado en la escuela sabática, ¿dónde estás tú?, la consideremos como un llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros y un llamado que tú haces a cada ser humano de este mundo, para que realmente dejemos las cosas que de este mundo y acudamos a ti, que podamos ser como esa sal pura, no esa sal contaminada, que nos apartemos de las cosas que tal vez no nos dejan llegar a esa perfección de la cual tú demandas de nosotros, y que nos ayudes, Señor, para que también sepamos proclamar y decir a otros que tú estás cerca y que el único camino para la vida, para la felicidad, para la salvación está en tenerte a ti. Señor, que tu paz quede con nosotros, que todo esto lo pongamos en práctica en nuestras vidas y ayuda, Señor, a tu pueblo para que viva la fe como es debido. Quédate pues con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.